Espero que me estén escuchando, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Espero que sí. Y si algún hermano tiene problemas con el audio, pues ya sabe a quién dirigirse ahora para corregir ese tipo de detalles que, pues ya sabemos, la tecnología no tiene palabra y nos falla en el momento menos esperado. Pero confiamos en que hoy en estas actividades, pues no va a ser así, porque son actividades muy importantes para el reino de Dios, para la iglesia de Cristo. Hermanos, pues muy agradecido con los organizadores de este evento, hermanos, que me dan la oportunidad de participar en la exposición de la palabra. Un evento muy importante porque el abordaje de este tema es muy interesante, ¿verdad? Los obreros que trabajamos de alguna manera en la viña del Señor. Pero el tema que a mí me ha tocado, hermanos, no se enfoca el día de hoy al líder, no se enfoca a los predicadores, ¿verdad? Se enfoca al miembro de la iglesia. Mi tema que me asignaron fue cómo ser un buen miembro en la iglesia del Señor. Hermanos, cuando Cristo muere en la cruz, Él muere pensando y soñando por una iglesia gloriosa. Él dio su vida por una iglesia triunfante. Cristo cuando muere en la cruz está soñando con una iglesia maravillosa, hermanos. Dice el apóstol Pablo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense, hermanos, Cristo cuando muere en la cruz está pensando en su iglesia, pero iglesia gloriosa. Pero para que nosotros hoy como iglesia de Cristo seamos una iglesia gloriosa, se necesitan líderes responsables, líderes comprometidos, pero no únicamente líderes comprometidos, también miembros comprometidos. Cuando una congregación sentimos que algo no funciona, hermanos, inmediatamente volteamos a ver al líder o al liderazgo, algo está pasando, algo está fallando, y pensamos de manera automática que es en el líder. Pero hermanos, no siempre tiene que ser así. Para que la iglesia de Cristo sea esa iglesia gloriosa con la cual Cristo mismo soñó, se necesitan buenos líderes, pero también buenos miembros, hermanos. Miren, hermanos, un buen maestro necesita de un buen discípulo. Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea perfecto, sea correcto, sea maduro, y para que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje haya un auténtico, se nutra el conocimiento del alumno, se necesitan dos elementos. Un buen maestro, el buen maestro que tiene la capacidad para enseñar, para transmitir, pero no solamente eso. En este proceso de enseñanza-aprendizaje se necesita también un buen alumno. El proceso de enseñanza-aprendizaje no se da solo por tener un buen maestro. Podemos tener un buen maestro, pero si el alumno no pone su parte, no se da el proceso. O bien tenemos un buen alumno, pero no tenemos un buen maestro, porque esa persona no sabe enseñar. Entonces, ¿de qué me sirve tener un buen alumno si el maestro no tiene capacidad? Entonces, hermanos, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea perfecto y sea algo benéfico, se necesitan los dos puntos, un buen maestro y un buen discípulo. Bueno, hermanos, para tener una iglesia gloriosa como la que Cristo soñó, necesitamos buenos líderes, predicadores, si queremos llamarle así, pero también buenos miembros, digamos, buenos seguidores. ¿De qué sirve tener buenos líderes y trabajar para un buen liderazgo si en la iglesia del Señor no tenemos buenos seguidores? Hermanos, la iglesia de Cristo, como un ser vivo, necesita enfocarse hacia dos puntos: crecimiento y desarrollo. No es lo mismo crecer al desarrollarse. Son cosas muy diferentes. El crecimiento, hermanos, es cuantitativo, es numérico. El desarrollo es cualitativo. Habla de capacidades, habla de talentos. Hermanos, para que un ser humano su desarrollo sea armónico y correcto, el ser humano necesita crecer y desarrollarse. Por ejemplo, si usted tiene un bebé, un niño, como padre de familia, usted va a anhelar que su hijo crezca y se desarrolle. ¿Qué es crecer? Crecer implica aumentar su número. Por ejemplo, si su hijo a cierta edad medía 1 metro de estatura, bueno, usted espera que crezca y con el tiempo mida 1,50.
Si es posible que mida 1,80, ¿verdad? Creció mi hijo. Crecemos también de talla. Cuando éramos jovencitos usábamos los varones talla 28. Fuimos creciendo y luego estamos talla 30. Luego talla 34, 36 y hasta talla 40. O sea, fue un crecimiento. Pero hermanos, el desarrollo implica habilidades. Implica que si nuestro hijo va a crecer, también va a desarrollarse. Significa que nuestro hijo tiene que aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Entonces, somos felices cuando mi hijo crece y se desarrolla. Voy a poner un ejemplo muy duro y espero no ofender a nadie ni lastimar a nadie, pero por ejemplo, hermanos, cuando tenemos un hijo y nuestro hijo tiene síndrome de Down, hermanos, es realmente algo trágico. ¿Por qué? Porque ese hijo, ese niño va a crecer, pero no se va a desarrollar. ¿Por qué va a crecer? Bueno, porque como niño va a ir aumentando de talla. El muchachito medía 1 metro, ahora mide 1,50. Va creciendo, pero no se desarrolla. Porque no aprende a sumar, no aprende a restar, no aprende a dividir. Y a lo mejor ese muchachito llega a medir 1,80, creció, sí, pero su síndrome de Down no le permite desarrollarse. Y nunca aprendió sumar, restar, dividir, escribir. Entonces tenemos un caso trágico. El niño creció, pero nunca se desarrolló por el síndrome de Down. Hermanos, la iglesia necesita crecimiento y desarrollo. Hermanos, yo estoy en la Iglesia de Cristo en México, pues en toda mi vida. Cuando yo nací, mi papá ya era predicador. Mi vida entera, hermanos, la he vivido en la Iglesia de Cristo aquí en México. Y soy testigo, hermanos, de lo que ha pasado en la Iglesia de Cristo en México. Allá en los años 50, la Iglesia de Cristo en México entra aquí, hermanos, a México, la Iglesia de Cristo en los años 40. Para los años 50, hermanos, años 50, 60 y 70, hermanos, yo vi la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo en aquel tiempo se enfocaba a crecer. Querían crecer. O sea, número. Somos 50, tenemos que ser 80. Somos 80, tenemos que ser 90. Crecimiento, crecimiento. Y los predicadores en eso se enfocaban. ¿Por qué? Bueno, porque la Iglesia de Cristo en México entró tarde, hermanos. Benito Juárez, hermanos, cambió las leyes de reforma y permitió que otros grupos religiosos entraran a México. Y la Iglesia de Cristo no entró. Antes, 1900, estamos hablando de finales de 1800, entró a México la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista. La Iglesia de Cristo entra en 1940, en los 40, o sea, 50 años después. A esas iglesias bautista, metodista, incluso la presbiteriana, ya llevaban mucho de avance. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo cuando entra aquí quiere crecer, ser más. Y algunos se olvidaron del desarrollo, talentos, habilidades. Bueno, hermanos, hicieron lo que pudieron y lo hicieron bien. Hermanos, otros hermanos sí se enfocaron en el desarrollo. Y entonces, allá en la década de los 50, comienzan las primeras escuelas bíblicas. Porque hermanos querían capacitar a otros hermanos para predicar, para evangelizar, es decir, desarrollar habilidades, hermanos. A mí me sorprende, he leído yo, hermanos, algunas revistas, periódicos de la Iglesia de Cristo, donde, por ejemplo, en 1953, imagínense, estamos hablando de muchos años, 1953, hace que, pues será ya casi 70 años, hermanos. Hace 70 años en México había hermanos que estaban proponiendo, hermanos, desarrollo para la Iglesia de Cristo, no nomás crecimiento, desarrollo. Y estaban ya fundando las bases para escuelas bíblicas, para capacitar a hermanos, para que fueran buenos predicadores y maestros dentro de la iglesia. Me sorprende, hermanos, leía una revista de 1953, 54, una revista, hermanos, un periódico cristiano, bueno, la Iglesia de Cristo, que salía aquí de Torreón, donde hermanos de habla hispana en McAllen ya tenían una escuela bíblica para los hispanos, preparando predicadores de habla hispana para que fuesen a predicar el evangelio a Estados Unidos, pero a los hispanos y acá a México. Y me sorprendió, hermanos, la calidad, otra vez calidad, desarrollo del programa de esa escuela bíblica. No era nada más crecer, era desarrollar talentos.
Y me sorprendió encontrar que esos hermanos, uno de ellos era Bill Reeves y otro era Wayne Partain, tenían una actividad donde citaron a muchos predicadores para ponerles un test psicométrico para evaluar sus habilidades. Y en base a eso, apoyarlos para que crecieran más y se desarrollaran más. A mí me sorprende esto. Hermanos, la iglesia necesita no solamente líderes buenos, necesita miembros, buenos seguidores del líder que es Cristo y que apoyen el crecimiento y desarrollo de las congregaciones. Hermanos, la iglesia necesita hermanos que aspiren a crecer, que digan, hermanos, tenemos que hacer de 60 pasar 80, de 80 a ser 90, de 90 a ser 100. Pero también necesita hermanos que aspiren a desarrollo. Hermanos que digan, hermanos, tenemos que aprender a predicar, a cantar, a orar, a visitar, a presidir, a administrar, a consolar. Hermanos, desarrollo. Necesita de los dos movimientos para una iglesia equilibrada. Hermanos, ¿por qué cayeron los muros de Jericó? ¿Por qué, hermanos, pasó ese evento tan importante? ¿Saben por qué? Porque hubo buenos líderes. Josué, si ustedes requieran la historia, dice la Biblia que en aquella ocasión, dice, Dios habló y dio instrucción. Dios es el líder. Dios habló y dio instrucciones a Josué y Josué al pueblo. ¿Saben qué pasó? La estructura era más o menos la siguiente. Tenían que dar vuelta a la ciudad de Jericó 7 días. Usted ya sabe la historia. Durante 6 días una vuelta. Pero ¿sabe cómo lo hacían? Organizados. Al frente iba un grupo de sacerdotes con el arca de la alianza. Junto a ellos iban 7 sacerdotes con bocinas de cuernos de carnero. Y luego todo el pueblo procesando en silencio. Y Josué dirigiendo todo ese movimiento. Dice la palabra de Dios que al 7º día, usted sabe la historia, fueron 7 vueltas, así organizados. Y hermanos, entonces en la última vuelta, todo el pueblo a una voz gritaron. ¿Se da cuenta? El pueblo intervino, no únicamente los líderes, los sacerdotes, el pueblo. Hermanos, dice la palabra de Dios en Josué, en el capítulo 6, dice que eran 7 sacerdotes con 7 bocinas, sacerdotes llevando el arca. Y el pueblo, dice en el capítulo 6, verso 16, dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad. Y luego dice el verso 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, dice, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¿Se da cuenta, hermanos? Grandes cosas suceden, hermanos, cuando actuamos coordinados, cuando los líderes hacen su función, pero el pueblo también hace la suya. 6 días dieron vuelta en silencio. Y Josué diciendo, miren, cuando dé la orden, todos gritan. Y el pueblo obedeció. Hermanos, cuando el pueblo de Dios tiene líderes eficaces, líderes entregados, pero aparte tiene buenos seguidores, buenos miembros comprometidos con Cristo y con su iglesia y con sus líderes, grandes cosas suceden. Porque entonces crecemos y nos desarrollamos sin estar peleando, que es más importante, porque entendemos que los dos movimientos son muy importantes. ¿Saben hoy cómo se llama a este punto, hermanos? Cuando líderes hacen su función y seguidores hacen su función, se le llama sinergia. Sinergia, hermanos, significa cooperación creativa. Cuando en un grupo cada quien hace su función de manera cooperativa, que nos coordinamos y cada quien hace su función, como en aquel día, cuando los muros cayeron. Unos llevaban el arca, otros llevaban trompetas. Josué coordina y el pueblo sigue en silencio y grita cuando debe gritar. Eso es sinergia. Coordinados, líderes y grupo, líderes y seguidores, cada miembro actuando en su función de manera responsable. Eso es sinergia. Sinergia significa que el poder también está en la calidad de relación, de relación interpersonal. ¿Cómo es la calidad de relación que tenemos con hermanos en Cristo? Hermanos, eso da poder.
Hermanos, el todo es más que sumar simplemente las partes. Por ejemplo, hermanos, escuela. ¿Qué es una escuela? Escuela no es nada más sumar un director, 20 maestros, 4 supervisores o supervisoras, 200 alumnos y un edificio. Igual la escuela, no, hermanos. Yo conozco muchas escuelas que usted suma un director, 20 maestros, 200 alumnos y un edificio y es una confusión que nadie sabe para qué sirve esa escuela. El poder le da la calidad de relación que hay entre el director, los maestros, los alumnos, los supervisores y cómo atienden cada quien su responsabilidad. Eso es sinergia. Calidad de relación entre los miembros. Hermanos, ¿qué es familia? Familia no es un papá más una mamá más 3 hijos y una casa donde viven. Eso es familia, no. Yo conozco muchas familias que usted suma un papá más una mamá y 3 hijos y es un infierno que nadie aguanta. No, familia es un papá, mamá y 3 hijos que se relacionan en armonía para poder crecer y para poder ser mejores. ¿Qué es una congregación de la Iglesia de Cristo? Un predicador, 60 miembros, 30 hermanas, 15 niños, un edificio. No, es la calidad de relación que Cristo hace que impere entre nosotros, hermanos, como hermanos en el Señor. Sin sinergia, es decir, sin cooperación de todos y sin calidad de relación entre nosotros, no pasa nada. Los muros nunca se van a caer. Hermanos, tenemos que ser sinceros. La Iglesia de Cristo necesita miembros dóciles que se presten a dejarse guiar por Cristo y por los planes a veces de la Iglesia. Seamos sinceros. Voy a hablar por los mexicanos, porque sé que hay muchos que me escuchan que no son mexicanos. Pero hermanos, los mexicanos no sabemos trabajar en equipo. Cada quien quiere hacer lo que quiere. Hablo como mexicano. Por eso, a nosotros los mexicanos, en los deportes de equipo, nos va, pero mal, hermanos. Vamos a un mundial de fútbol y nos dan cada goliza, nunca la hacemos. Porque se necesita trabajo de equipo. Hermanos, llevamos un buen portero, buenos defensas, buenos delanteros, pero ¿por qué nos golea? ¿Sabe por qué? Porque entre ellos no se iban bien, porque el portero no se iba bien con los defensas, y los defensas hablan mal de los delanteros, y todos juntos hablan mal del entrenador, por eso nos golean. Por eso somos buenos en los deportes individuales. Tenemos campeones de box, sí, porque va solo y hace el colmo que él solo no se puede de acuerdo consigo mismo. Pero en deportes de equipo nos va mal, hermanos, porque no sabemos trabajar, nos falta humildad. Y eso a veces, hermanos, se refleja en la iglesia. Tenemos que dejar de pensar como mexicanos y actuar y pensar como cristianos. Y entender que la iglesia necesita buenos seguidores, no únicamente buenos líderes. Hermanos, miren, sinergia significa calidad de relación entre nosotros para hacer de la iglesia de Cristo una iglesia triunfante. Sabemos que el poder de la iglesia está en el Espíritu Santo, en el poder de la palabra del Señor, pero también está en la relación que hay entre nosotros. Miren, haga la prueba. Para formar un coro en la iglesia de Cristo, un coro, yo puedo tener en la congregación donde estoy, puedo tener un hermano con una primera voz excelente, otro con un tenor maravilloso, otro con un bajo tremendo y una voz de segunda impresionante. Pero si entre los 4 no se llevan bien, nunca vamos a cantar en voces. Porque falta esa calidad. Entonces, ¿de qué sirve tener una buena primera, un buen tenor, un buen bajo si entre ellos no se llevan bien? El día en que canten va a ser un desastre. Porque falta esa calidad, hermanos. Sinergia. Sin eso no hay nada. Entrando al tema. Entonces, Cristo necesita buenos líderes, responsables, buenos predicadores, si usted le quiere llamar así, buenos líderes. Pero también necesita buenos seguidores. Miembros, hermanos, que aunque no seamos líderes,
estemos dispuestos a comprometernos con Cristo, con su iglesia y con los que están dirigiendo nuestra congregación. Humildes, sencillos, cooperativos, con un buen carácter. Quiero dar nada más tres puntos para este tema. ¿Cómo es un buen seguidor? ¿Cómo es un buen miembro cómo es un buen miembro en la iglesia de Cristo? Tiene tres características. Primero, si quiero ser un buen miembro, hermano que me escuchas, si quieres ser un buen miembro, independientemente del líder que tengas en tu congregación, si tú quieres ser un buen miembro en tu congregación, primero, estamos en primer lugar dispuestos a desarrollar tus talentos, tus habilidades. Hermanos, eso enseña la parábola de los talentos. Dice la parábola de los talentos que el reino de los cielos es como un hombre que se iba a ir que entregó a sus siervos talentos. Es la iglesia. ¿Qué dice en esa parábola? Que aquel hombre a uno de sus siervos le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Se fija. Todos tenían talentos. El más sin gracia al menos tenía un talento. Hermanos, en tu congregación, en mi congregación, todos tenemos talentos, dones, habilidades, cosas que hacer. Cuando menos uno. Hermanos, no es posible que en congregaciones hay hermanos que piensan que se van a salvar sentados. Se bautizaron hace 15, 20 años y se la han pasado sentados en su congregación. ¿Por qué? Es que, hermano, no puedo hacer nada, no tengo talentos. Entonces, Cristo se equivocó en esta parábola. Dijo, cuando menos tienes uno. Otros tienen 2, otros 5. El punto es echarlos a andar. ¿Cuáles son? Yo no sé cuáles sean tus talentos, pero al menos uno debes tener. ¿Cómo es posible, hermanos, que en la Iglesia de Cristo en México haya hermanos que llevan 15, 20 años literalmente sentados en la banca? Porque no saben cuál es su talento. Hermanos, el apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Él comparó la iglesia con el cuerpo. Usted puede leer después, primera carta de los Corintios, capítulo 12. La iglesia es como un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Dice, en el cuerpo que tenemos, ojo, oreja, boca, manos, pies, ¿son igual? No. El ojo ve, la oreja oye, con la boca hablamos y comemos, los pies caminan, las manos palpan. ¿Qué significa? Cada miembro es diferente y cada miembro tiene una función. Y para que mi cuerpo funcione, mi ojo ve, mi oreja oye. De tal manera dice el apóstol Pablo que el ojo no puede decirle a la oreja, no te necesito. Todos tenemos algo que aportar en el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Cuando un hermano dice, hermano, es que yo no sé qué hacer, póngase a pensar, póngase en oración, pídale al Señor, Señor, ilumine y dime cuál es mi talento, ya me lo diste, al menos debo tener uno. Lo importante es ponerlo a trabajar junto con nuestros líderes. Hermanos, en la clase de matrimonio les hablaba de un complejo que no nos deja crecer. ¿Saben cuál es ese complejo? El complejo de Jonás. Aquel Jonás que huyó de su responsabilidad porque no quiso ir a predicar a Nínive. De ahí se deriva lo que algunos estudiosos llaman el complejo de Jonás. ¿En qué consiste el complejo de Jonás? Es un complejo que dice, que nos lleva a decir, no puedo, y realmente es no quiero. Muchas veces cuando un hermano dice, hermano, es que no puedo dirigir himnos, no puedo visitar, no puedo presidir, no puedo orar, no puedo, ¿sabe qué? El no puedo es no quiero. Es el complejo, Jonás. No quiero. ¿Y por qué no quiero? Porque si lo hago y lo hago bien, después me van a poner muchas veces. Y no quiero. Entonces, por eso, hermano, dirige un himno. No, es que no puedo. No quieres, hermano. ¿Sabes por qué? Porque si lo diriges bien, dices, no, si lo dijo bien, después me van a poner a que dirija más. Y no quiero, yo quiero estar sentado. El no puedo es un no quiero. Es negar mis talentos para evadir mis responsabilidades. Ahí están muchos hermanos.
Y claro, es fácil culpar a los líderes. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no desarrollamos? El líder que no, es que a veces el miembro no quiere hacer nada, no quiere comprometerse. ¿Cómo? Descubriendo y desarrollando sus talentos. El complejo Jonás no los deja. Les digo, hermanos, toda mi vida he pasado en la Iglesia de Cristo aquí en México, la conozco y sé que este es un mal que hay en muchos miembros. Les voy a platicar una experiencia muy personal, me voy a arriesgar. Yo estoy en La Madero, la conexión donde estoy se llama La Madero, una conexión muy antigua. Presumimos que fuimos la primera congregación en México, junto con Vizcaya, allá la Vizcaya de Matamoros, Tamaulipas. La Madero inició probablemente en los años 40. Hermanos, aquí en Torreón, somos más o menos unos 120 miembros, adultos, 120 miembros, 120 bautizados, es el promedio. Fíjense, lo que es no querer comprometerse, se los tengo que decir. Para desarrollo de la iglesia, hermanos, se invitó a hermanos que nos fueran a dar cursos, seminarios. Y uno de los cursos que llevamos fue de música, con hermanos de la Iglesia de Cristo que son muy buenos músicos. Y fueron, bueno, les voy a dar los nombres porque hicieron muy buen trabajo. El hermano Mark Corpus nos visitó, lo invitamos, fue. Nos dio un excelente seminario de música para dirigir mejor los himnos. Luego invitamos al hermano Luis Salazar, también fue, y nos dio un excelente seminario de música con notas para ser buen director de himnos, para cantar mejor. Cuando pasamos los seminarios, dijimos, hermanos, tenemos que aprovechar lo que nos enseñaron. Y entonces, hermanos, iniciamos una actividad los martes, todos los martes. Y les dije, hermanos, vamos a reunirnos. Vamos a aplicar lo que se nos enseñó de música. Y todos los martes vamos a reunirnos como iglesia para practicar lo que vimos de música, para aprender más himnos. Y les voy a enseñar himnos a voces de lo que ya nos dejaron los hermanos y los del himno que tenemos. Y aparte los himnos que yo he compuesto, en voces. Y para que los hermanos que dirigen los domingos y entre semana lo hagan mejor. Para eso fueron los seminarios. Vengan, vamos a corroborar. Somos 120, hermanos. Y les dije, vamos a aprender a cantar en voces. Y los hermanos que dirigen para que sepan, para que corroborar cómo se dirige un himno, con notas y marcando bien el compás. Somos 120 hermanos. Bueno, entre hermanos y hermanas. ¿Sabe cuántos fuimos? ¿Sabe cuántos me acompañaron en esa aventura? Los martes. Cuando mejor me fue, hermanos, iban 20. De 120, 100 se quedan en su casa. Y se les invitaba, hermanos, que dirigen himnos. Los martes estamos reafirmando. Cuando bien me fue, iban 20. Hubo muchas ocasiones en las cuales era hora de empezar y estaban 5. O sea, somos 120, hermanos. ¿Cómo voy a empezar con 5? ¿Se dan cuenta? La iglesia necesita hermanos comprometidos, no nomás líderes. Después, cuando pasó eso, hermanos, empecé ahí en La Madero, continuando con los martes, sacamos música. Dije, bueno, pues ya aquí le paramos porque pues al rato voy a estar yo solo aquí cantando nomás y pues de eso, ¿para qué me sirve yo solo aquí cantando? Y pusimos, les empecé a dar homilética. Dije, hermanos, quedamos, hermanos, vamos a homilética los martes. Homilética es cómo hacer un sermón, cómo hacer una clase. Yo los voy a enseñar. Lo que yo sé, les voy a decir cómo yo ya vaya a un sermón para que ustedes aprendan. Ustedes ya saben, pero para que aprendan. A ver, hermanas, usted a veces da clase de mujeres. Bueno, para que veamos cómo se hace una clase, un sermón para las mujeres, para los hermanos que nos predican, que están en un rol ahí en La Madero. Vengan, homilética, vamos a ver homilética, hermanos. Somos 120. Este martes pasado, ¿sabe cuántos estuvieron conmigo? Bueno, en línea, empezamos en vivo porque todavía empezaba la pandemia, ahora estamos en línea, pero hubiera sido lo mismo. Somos 120. Les estoy dando homilética, cómo hacer un sermón, una clase. Y de los 120, este martes pasado, ¿sabe cuántos estábamos? ¿Sabe cuántos me acompañaron en la clase? 9.
O sea, 110 se quedan en su casa. Hermanos, la iglesia necesita no solamente líderes comprometidos, necesitan miembros comprometidos que estén dispuestos a descubrir su talento e invertir tiempo en desarrollarlo, en predicar, en dirigir himnos, en visitar, en consolar, en fin, en desarrollarse, hermanos, para poder crecer. No todo es el liderazgo, son los miembros que componen el cuerpo de Cristo, hermanos. Hermanos, eso es lo que Pablo buscaba. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo tenía un equipo misionero impresionante en sus viajes misioneros. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando llega a Galacia, Hechos 16, dice, ahí conoció a un jovencito. Dice, daban buen testimonio todos en Galacia, Iconio, Listra y Derbe, todos buen testimonio de ese muchachito. Cuando Pablo lo ve, se enamora de él y dice, me lo llevo. ¿Saben quién fue ese jovencito? Usted lo puede leer después, Hechos 16, ahí lo puede encontrar. ¿Saben quién es ese muchachito? Lo ve Pablo. Todos daban buen testimonio de este muchachito. Lo ve Pablo, este jovencito, y dice, este me lo llevo. Lo quiero para mi equipo misionero. Hechos 16, hermanos. Vamos a leerlo mejor rápidamente para que lo corroboremos con la palabra del Señor. Dice así, Hechos 16, 1 al 3, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, fíjense, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dice, verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los mismos, y ya, sigue la historia. ¿Se dan cuenta? Pablo ve a este miembro joven y se enamora de él y dice, este me lo llevo. Hermano, yo le pregunto, si hoy Pablo pasara por su congregación y lo visitara, ¿encontraría yo un elemento que dijera, hermano, este me lo llevo? Si hoy Pablo pasara por la Madero, donde yo estoy, hermanos, y pasara en su viaje misionero y llegara a la Madero, encontraría gente ahí que dijera, Pablo, ¿sabes qué? Chuy, estos me los llevo. Porque de esta gente yo busco en el reino de los cielos, de estos seguidores de Cristo son los que busco, se los llevaré. Pues yo creo que ni a mí me llevaba, hermanos. Bueno, empezando por la edad, ya para que me quiera, estoy viejo, ya para que me quiera. Pero hermanos, aquí, se llevaría a alguien, hermanos, de lo que estamos aquí reunidos virtualmente. Si Pablo entrara en este momento a esta reunión virtual, diría, hey, este momento, aquí estoy mirando uno, a ese me lo llevo porque es un hermano comprometido, un miembro comprometido. Hermanos, entonces la iglesia necesita miembros comprometidos, que comprometan sus talentos. Segundo, la iglesia necesita miembros comprometidos, que no únicamente estén dispuestos a aceptar cuál es su talento, cantar, predicar, visitar, administrar, presidir tanto talento que lo descubran y que le inviertan tiempo para desarrollarlo. Segundo, invertir de lo suyo en la iglesia. ¿Saben por qué la iglesia primitiva crecía y se desarrollaba en gran manera? Porque había hermanos comprometidos, miembros comprometidos con sus talentos, pero también miembros que comprometían lo suyo, lo suyo. Dice Pablo, cuando vaya otra vez con ustedes, me gastaré a mí mismo y de lo mío lo voy a gastar. Miembros, hermanos, que estén dispuestos a gastar de lo que tenemos, de lo que tienen. Hechos, capítulo 4, vamos a leerlo. Hechos, capítulo 4, la iglesia necesita, hermanos, miembros así. Hechos, capítulo 4, verso 34 en adelante. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Dice, porque todos los que poseían heredades o casas, dice, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Dice, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, y dio honor a su nombre, Bernabé. Dice, natural de Chipre, levita, natural de Chipre, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Miembros que no únicamente están dispuestos a invertir su tiempo y su talento para servir a Cristo y su iglesia,
miembros que están dispuestos a dar de lo suyo para la iglesia. Hermanos, otra vez, la iglesia de Cristo en México, hermanos, perdón, tengo que decirlo, todo lo quiere gratis. Todo. Bueno, cuando el apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros, él ponía en su parte, gastó de lo suyo. Muchos han discutido quién pagaba los viajes misioneros de Pablo, si fueron grandes. ¿Quién? Bueno, parte fue de su capital. Pero ¿sabe quién, hermano? Hubo una iglesia con hermanos que se desprendieron de lo suyo, hermanos, para colaborar con la misión tan gloriosa del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los filipenses, ¿sabe cuál fue el motivo? El motivo de esta carta. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empieza Pablo diciendo, poniendo esta base, hermanos, yo todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza y Él me fortalece. Dice, sin embargo, o sea, a pesar de que todo lo puedo en Cristo y que mi base es Cristo, a pesar de eso, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún la Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Se fijaron? Dice Pablo, primero, yo todo lo puedo en Cristo. Con Cristo lo tengo todo. Sin embargo, gracias por la ayuda que ustedes me envían. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo? Ustedes han sido los únicos que me han apoyado económicamente en mis viajes misioneros. Parece ser que durante algún tiempo, según la carta, estos hermanos no pudieron enviarle a Pablo su dinero. Yo no sé si lo hacían mensualmente, no sé si lo hacían cada semestre o no sé cómo lo hacían, pero estos hermanos con cierta frecuencia enviaban dinero a Pablo para sostener sus viajes misioneros. Durante un tiempo no pudieron, y dice Pablo, gracias porque otra vez ya pueden. Yo todo lo puedo en Cristo, pero gracias porque ustedes están conmigo y me mandan dinero. Por eso dice, verso 17, no es que busque dádivas, o sea, no se lo digo para que me manden más, no, lo digo porque es justo que lo diga, porque ustedes me ayudan con dinero para que yo pueda predicar. Hermanos, en México estamos acostumbrados a que todo lo queremos gratis. No queremos pagar por nada. Por eso no maduramos, hermanos. Hay congregaciones, perdón si piso callos. Bueno, sí decimos en México, ¿verdad? Espero que todos me entendamos, ¿verdad? Pero hay congregaciones que todavía quieren hacer campañas y buscan predicadores que vengan gratis porque no les quieren dar ni el pasaje. Y le mandan, se comunican con aquel hermano predicador, estamos pensando en usted, queremos una campaña con usted, venga para acá, pero usted pague su pasaje. Y se cae el predicador, dice, hermanos, ¿pero por qué? Es que no podemos, hermano, nomás somos 40. Oye, si entre 40 no pueden pagar el pasaje de uno, ¿por qué piensan que el Señor solo se va a poder? O sea, me explico, o sea, es ilógico. Si 40 no pueden, ¿por qué piensan que uno solo sí puede? El predicador que están invitando. ¿Sabe qué? Es que queremos todo gratis, hermanos. ¿Cuántos edificios de la Iglesia de Cristo en México se construyeron gratis? Tuvo que venir un equipo de fuera a levantarme el edificio y los hermanos de congregación mirando que los otros extranjeros andan elevando su edificio. Lo queremos todo gratis. Hermanos, la iglesia necesita miembros, seguidores, que estén dispuestos a desarrollar sus talentos, predicar, consolar, dirigir, presidir, pero también que estén dispuestos otros a desprenderse de lo suyo para poder crecer y desarrollarnos. Hermanos, les digo, en los años 50, 60 y 70 en México, hermanos,
La iglesia de Cristo estaba formada por hermanos muy humildes, económicamente hablando. En los 50, en los 60, 70 y hasta en los 80. La iglesia de Cristo en México estaba formada por hermanos muy humildes, sin profesión, obreros, que ganaban el salario mínimo. Y con eso, ¿sabe qué? Soy testigo de esto. Levantaron con su propio dinero edificios pequeños, porque ganaban poco. Visite congregaciones antiguas y verá que sus edificios son pequeños, porque muchos de esos ellos mismos lo levantaron con su propio dinero. Hermanos humildes, que en su humildad se desprendieron de lo poco que tenían para comprar un terrenito y levantar un edificio pequeño porque era lo que ellos tenían. Así se construyeron muchos de los primeros edificios en México, pero lo hicieron conforme a su capacidad. Hermanos, hoy, en los 80, hermanos, yo viajaba por muchas partes de México y no encontraba en muchas congregaciones un hermano profesionista. Difícilmente lo encontraba. Encontraba hermanos ya con preparatoria y con ganas de estudiar carrera. Hoy, hermanos, voy a cualquier parte de México y hasta la congregación más chiquitita encuentro ingenieros, abogados, doctores. Hoy, hermanos, tenemos hermanos con buenos salarios, profesionistas, pero que no soltamos nada. Lo queremos todo gratis. Hermanos, ¿cuándo? ¿Cuándo podremos hacer lo que hicieron los hermanos aquí en México de los 50? Que con lo poco que tenían, hermanos, hicieron grandes cosas. Hermanos, el profeta Ageo, hablando de parte de Dios, dice de la siguiente manera, dice Dios a través del profeta Ageo, dice que la gente pensaba en aquel tiempo, no es tiempo, hermanos, no es tiempo, decían ellos. Ageo 1, 2 al 4. Los judíos decían, no es tiempo para empezar en la casa de Jehová. O sea, no tengo dinero para empezar en un templo o reconstruirlo, hacerlo mejor. Ah, decía, pero vives en casas artesanadas, vives en la opulencia. Ah, pero para la casa de Dios no tienes dinero. Parece, hermanos, que estamos en los tiempos de Ageo. Hermanos en la iglesia que dicen, hermano, oren por mí, la estoy pasando muy mal, Dios me está castigando, no tengo dinero, hermanos, por eso no ofrendo, pobrecito de mí. Sale de la reunión y se sube en un camionetón de esos de 4x4 con unas llantotas que las quisiera yo para con ellas comer gratis un mes, hermano. No tengo dinero, están llorando, oren por mí. Y sus hijos en el TEC de Monterrey. Pues, ¿sabes qué? Es que pasa lo que el presidente de Ageo. Para Dios no hay dinero. Gratis, démelo. Ah, pero vivo en casas artesanadas, buena camioneta, mis hijos en el TEC de Monterrey. Pero para Dios, no. Para Dios no. A veces decimos, miren, lo que pasa es que voy a decir claro, los hermanos de Estados Unidos lo hacen porque ellos tienen dinero. No, hermanos, no es porque tengan dinero, es porque, hermanos, quieren apoyarnos con dinero o sin dinero. Así es que, hermanos, queremos una iglesia como la que Cristo soñó en la cruz. Murió por una iglesia triunfante, gloriosa, sin mancha ni arruga, una iglesia maravillosa. Por esa iglesia Él murió. Entonces necesitamos líderes comprometidos con esta iglesia, pero también miembros comprometidos que estén dispuestos a descubrir sus talentos e invertir tiempo en esos talentos. Miembros que se despojen de lo suyo, como en el primer siglo. Cada quien de acuerdo a su amor, cada quien de acuerdo a su capacidad. Hermanos, para terminar el último punto, queremos ser miembros que le den gloria al Señor. Entonces necesitamos miembros que se vistan de Cristo, que tengan el auténtico carácter de un cristiano.
que se vistan de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. Que realmente parezcamos lo que decimos ser. Dicen que Alejandro Magno era un hombre, fue un líder impresionante, murió muy joven y le dio al imperio griego un brillo grandísimo, siendo él muy joven, murió joven, de hecho murió poco mayor de 30 años, por ahí no recuerdo exactamente, pero murió joven. Y se dice que Alejandro Magno era un líder impresionante, él se metía en la batalla. Muchas veces el ejército dudaba en pelear, pero se iban a la batalla porque Alejandro iba adelante y vámonos con el rey, o sea, no lo podía dejar solo, se iba adelante. Alejandro dicen que un día, en la batalla, él observa su ejército y ve a un soldado que se hacía que peleaba, pero no peleaba. Se metía entre la bola, pero como que se cubría para no comprometerse y realmente no peleaba. Y Alejandro lo observa varias veces y dice, este soldado me quiere engañar. Da la apariencia de que es muy valeroso y a la hora de batalla se esconde y no pelea. Cuando lo comprobó, después de haberlo observado varias veces, lo comprobó, lo llama y dice, ven para acá. Alejandro era un gran orador, un gran motivador. Le dice, ven para acá. Y le dice, mira, te he estado observando. Como soldado, mira, no me engañas. Tú aparentas comprometerte con el ejército y con el imperio, pero te he observado que a la hora de batalla, tú te escondes y no peleas. Y entonces Alejandro lo invita, lo motiva, era un gran orador, para que cumpla como soldado. Y lo motiva con hermosas palabras. Y después que termina de motivarlo, y el soldado ya se va a ir, le dice, a ver, espérate un momento. Dime, ¿cómo te llamas? Le pregunta al soldado. ¿Y saben qué le contestó el soldado? El soldado le dijo, pues me llamo como tú, me llamo Alejandro. Y Alejandro se enoja. Dice, ¿cómo que un soldado así cobarde como tú se llama Alejandro? No puede ser. Tú no puedes llevar mi nombre. Y le dije una cosa, una sentencia. ¿Sabes qué? O cambias de actitud o te cambias de nombre, pero tú no te puedes llamar Alejandro. Si te llamas Alejandro, vas a ser valiente. Si no vas a ser valiente, te me cambias de nombre. Alejandro no te puedes llamar. Si Cristo nos llamara, ven para acá. ¿Y tú qué eres? Cristiano. ¿Sabes qué? O te cambias de nombre o cambias de actitud. Vístete como cristiano, pues mejor no digas que eres cristiano. Compórtate como tal. La iglesia necesita miembros con carácter de cristiano. Que tengamos la finta de cristiano. Que al caminar, al hablar, al vivir, parece cristiano. Pues empezando por ahí, decía un gran comentarista de toros, Fernando Marcos, ya murió muy viejito el señor. Decía, para ser torero, lo primero que necesita es parecer torero. Parecer, finta de torero. ¿Saben cómo es un torero? Un torero tiene que parecer torero. Un torero es delgado. Delgado, no está panzón. Porque él va a hacer fintas para que el toro pase cerca. Tiene que ser delgado, esbelto. Decía, para ser torero, lo primero que necesitas es parecer ser torero. Delgado. Imagínense un torero panzón. Pasa el toro con el cuerno, pues me va a rebanar todo. No, es delgado. El cristiano tiene que parecer cristiano, auténtico, caminar como cristiano, vivir como cristiano, actuar como cristiano, hablar como cristiano, auténtico. Miembros así se necesitan en la iglesia, hermanos, no nada más líderes, de un carácter cristiano. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, vamos a leer Colosenses. Ya me voy a callar, hermanos, ya. Colosenses, dice Colosenses capítulo 3. Verso 2 en adelante, dice, vestíos pues, fíjense, vístete, no se refiere a vestimenta externa, se refiere a la vestimenta interna, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, fíjese, vístete como lo que eres,
un escogido de Dios, un santo, un apartado de Dios, iglesia, eclesía, apartado para Dios. Dice, vístete pues como escogido de Dios, santo y amado. Y luego dice, vístete de entrañable misericordia. Fíjense lo que dice, vístete de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos a otros si alguno tuviese alguna queja de otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice, y sobre todas estas cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Vistámonos como lo que somos, hijos de Dios. El Hijo de Dios parece Hijo de Dios y se viste como Hijo de Dios. Dice aquí, de entrañable. Entrañable implica auténtico, algo que viene de las entrañas, que surge de dentro, que es auténtico, que no es fingido, es real. Vístete de una auténtica misericordia. Un hermano sensible, hermanos. Misericordia es un corazón sensible al dolor ajeno. ¿Cómo es posible que a veces nos llegan circulares de otros hermanos, de otros lugares? Hermanos, llegó una tormenta, nos tumbó el edificio, ayúdenos. El hermano invirtió más tiempo en los correos porque no va a recibir nada, porque no somos sensibles. A la antigüita, hermanos, mandábamos cartas por correo antes del internet, esas cosas. Gastaba más en saliva y en estampillas para la carta que lo que recibía. Hermanos, que se vistan de tener misericordia, sensibles, un corazón sensible a los demás, como el samaritano, que no pudo permanecer indiferente al dolor de aquel que estaba tirado. Dice Pablo, vístete de entrañable misericordia, vístete de benignidad. ¿Sabe qué es qué significa la palabra benigno? Benigno significa inclinado a lo bueno. Contrario a maligno, maligno es inclinado a lo malo. ¿A cuántos hermanos has escuchado decir, piensa mal y acertarás? No, eso le dijo uno del mundo, hermanos. Es benigno, pienso bien de ustedes. ¿Cómo que voy a pensar mal de ustedes para acertar? Piensa mal de todos y no te vas a equivocar y así te evitas mucho problema. No, piensa bien, es benigno. Hermanos, hasta hay tumores benignos. Sí lo sabía. Hay gente que va al doctor porque siente una bolita y va asustada porque piensa que es cáncer. Lo analizan y el doctor le dice, mire, no se preocupe, ese tumor es benigno. ¿Sabe qué significa? Que ahí está la bolita, pero es buena, o sea, no es mala, no le va a hacer nada, es benigno. Hermanos, hasta hay tumores benignos. El cristiano es benigno, no hace daño a los demás, no piensa mal de los demás para acertar, menos entre nosotros. Vístete de entrar en misericordia, benignidad, vístete de humildad. Humildad, pon los pies en la tierra. La humildad es para servir, para servir. Vístete de mansedumbre, tranquilo, respuestas correctas, paciencia. Pero luego dice, pero sobre todo, vístete de amor. ¿Cómo hace falta, hermanos, que nos vistamos de esto, vestirnos de Cristo en la iglesia del Señor? Parecerá absurdo. Vestirme de Cristo hace falta en la iglesia de Cristo, pues hace mucha falta. Por eso hay tantos problemas entre nosotros. Por eso hay tanta distancia a veces. Porque falta vestirnos de humildad. La iglesia necesita miembros que se vistan de Cristo para ser parte, hermanos, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vestirnos pues, dice al final, vístete de amor. Les digo, mi vida entera, hermanos, le paso en la iglesia de Cristo en México. Y me ha tocado muchísimas veces ver cómo hay congregaciones que por el deseo de crecer y fortalecerse, hermanos, nombran líderes, nombran ancianos. Y hasta parece contradictorio. Nombraron ancianos y fue para mal de la iglesia, porque hubo divisiones.
porque hubo alguien que se la creyó demasiado y ya se sentían mero de la iglesia. No estaban vestidos de humildad. Conozco congregaciones que se han funcionado, claro, en México, ya las hay, que se han funcionado con ancianos y no ha habido mucho problema. La clave está en esto, hermanos, vestirnos de Cristo. Para terminar, quiero que leamos como un último verso. Filipenses, habla de la humildad. Filipenses 2, 3 en adelante. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Habla aquí a los miembros. En la iglesia de Cristo, nunca hagas nada por pelear. A veces en la iglesia de Cristo damos buenas propuestas, pero para molestar al otro hermano. Dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria. Una buena propuesta que sea saludable para la iglesia, pero lo hago por vanagloria, tampoco va a funcionar. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. Lo dice, antes bien, con humildad. ¿Y qué es humildad? Aquí lo define. Dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad. Voy a actuar ante los demás como si los demás fuesen mis superiores. Dice, con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál? La humildad. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto es humildad. El ejemplo más hermoso de humildad, servir. Cristo, dice, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló siendo humilde y tomó forma, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo perfecto, hermanos, de lo que es humildad. Así es que, hermanos, entonces, para terminar, cuando Cristo muere en la cruz, Él muere soñando en su iglesia. Por eso murió Él, por su iglesia. Pero Él sueña con una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Pero para que esto sea, ahora el peso es sobre nosotros. Si queremos hacer de la iglesia de Cristo una iglesia sin mancha ni arruga y gloriosa, entonces todos necesitamos poner nuestra parte. Primero, líderes responsables y comprometidos, que cumplan con su función de un líder espiritual, pero también miembros comprometidos, que estén dispuestos a invertir en su talento, que no lo nieguen, que no digan, es que no puedo, no, es que no quieres, porque no quieres comprometerte. Entonces, miembros, en primer lugar, que estén dispuestos a descubrir su talento y a invertirle tiempo en su talento para la iglesia, el que sea, predicar, visitar, consolar, administrar, presidir, dirigir, el que sea, pero que lo apliques en la iglesia. Miembros que estén dispuestos a dar de lo suyo. No todo es gratis. De lo suyo para el crecimiento de la iglesia. Y miembros que nos vistamos de Cristo. Porque si no estamos vestidos de Cristo, hermanos, nada va a pasar. Acuérdense, es la calidad de relación interpersonal lo que hace que entre nosotros haya un poder, aparte del Espíritu Santo. Es la calidad de nuestra relación. Y esto se da cuando nos vestimos de Cristo, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, paciencia, pero sobre todo vestidos de amor. Gracias, hermanos. Son muy amables. Dejo el micrófono a los hermanos que nos presiden.